Escobar formó durante la década de los 80 un ejército de jóvenes empobrecidos dispuestos a asesinar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los persuadió para cometer crímenes atroces, una herencia que perdura en Colombia. Este tipo de delitos, comunes en la época del Capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país hace unos días tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe, mientras se reunía el 7 de junio con seguidores en un parque de Bogotá. Los jóvenes que empuñan armas suelen provenir de barrios marginados con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como la única salida. Están buscando soluciones rápidas para obtener dinero porque no hay comida en la mesa por las noches en sus hogares. El 33% de los colombianos son pobres y casi el 4% de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023. Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. El historiador Petrit Vaquero, experto en narcotráfico y economías criminales, señala que estas dinámicas tienen su origen en Medellín en los años 80. Los niños siempre han participado en las guerras en Colombia, pero el punto de partida de lo que conocemos como sicariato moderno en un contexto urbano es Pablo Escobar. Él organizó las pandillas juveniles que existían en la ciudad como bandas de sicarios. Los adolescentes que hasta ese momento cometían algunos robos y se enfrentaban como miembros de otras bandas, comenzaron a participar en grandes acciones criminales. Las pandillas se convirtieron en oficinas especializadas del crimen. La pobreza, las comunas de Medellín y el auge de la cocaína fueron un cóctel explosivo. Los jóvenes, que hasta entonces veían pocas posibilidades de salir adelante y ayudar a sus familias, fueron aprovechados por Escobar, quien se benefició de su desesperación por tener algo, por ser alguien, subraya Vaquero. Se involucraron en estas organizaciones para tener una moto, unos tenis, una neverita que regalarle a la mamá, agrega. Las bandas, además, les ofrecían un sentido de pertenencia y estatus. Los adolescentes sentían poder al manejar armas y, en algunos casos, se percibían más atractivos ante los ojos de las mujeres. Juan Sebastián Rodríguez, el adolescente implicado en el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe de Turbay, creció en un entorno familiar marcado por la pérdida, el abandono y la falta de estabilidad afectiva. Durante su primera infancia vivió lo que aparentaba ser una vida familiar normal y amorosa. Las imágenes familiares de aquellos años lo muestran participando en celebraciones, aseos y actividades cotidianas con su madre, su padre y otros parientes, en especial su abuela, quien más adelante tendría un papel importante en su crianza. La familia Rodríguez parecía una típica familia trabajadora de Bogotá, esforzándose por salir adelante en medio de condiciones socioeconómicas limitadas. Sin embargo, la situación comenzó a deteriorarse drásticamente hacia 2017. La madre del menor falleció por causas no especificadas, lo que representó una pérdida devastadora para Juan Sebastián, siendo ella su principal figura de afecto y protección. A partir de este momento, su vida dio un giro importante. Su padre, por su parte, abandonó el país en años recientes con la intención de trabajar como mercenario en Europa, aparentemente para generar ingresos. Esta decisión, lejos de mejorar la situación del menor, lo dejó sin una figura paterna activa y sin una red de apoyo directa. Tras la muerte de su madre y el éxodo de su padre, el joven quedó bajo el cuidado de familiares, en particular su abuela y una tía materna que vivía en Gativá. Aunque su abuela intentó ofrecerle algo de estabilidad, los años siguientes estuvieron marcados por la creciente exposición del menor a un entorno social de alto riesgo.
El vecindario donde vivía, a pesar de contar con servicios básicos y una comunidad trabajadora, estaba fuertemente impactado por una olla de microtráfico. A solo unas cuadras de su casa funcionaba un punto de venta y consumo de drogas pesadas administrado por redes criminales, lo que influyó de manera directa en su entorno social y sus decisiones. El joven comenzó a frecuentar parques y espacios públicos donde se reunía con otros adolescentes para consumir drogas. Poco a poco se fue alejando del núcleo familiar y de las actividades infantiles sanas que alguna vez formaron parte de su vida. El abandono emocional y la falta de acompañamiento adulto permitieron que cayera en manos de redes criminales que lo instrumentalizaron, una práctica lamentablemente común en contextos donde los menores crecen sin protección estatal ni familiar efectiva. El gobierno distrital había identificado al menor como un joven en situación de riesgo y lo integró al programa Jóvenes en Paz, según informó el presidente Gustavo Petro. No obstante, el intento de intervención fue fallido. Juan Sebastián no asistió a ninguna clase del programa, se mostró conflictivo y se retiró voluntariamente tras apenas 2 meses, sin haber construido vínculos con los profesionales del proyecto. Esto refleja no solo el deterioro de su entorno emocional, sino también la falta de recursos o estrategias efectivas para lograr una verdadera inclusión de jóvenes vulnerables. En el momento del crimen, Juan Sebastián tenía 15 años y confesó que lo había hecho por dinero para ayudar a su familia. Una frase que evidencia su percepción distorsionada de lo que significa contribuir al hogar, nacida de la carencia y la desesperanza. La familia es tensa. Con un tío que se presentó en el hospital, intentó acompañarlo, pero el daño ya estaba hecho. El joven había sido absorbido por una red criminal que lo empujó a cometer un acto atroz. En conclusión, la historia de Juan Sebastián Rodríguez es un reflejo doloroso de cómo la pérdida del núcleo familiar, la falta de acompañamiento estatal efectivo y la influencia de entornos violentos pueden convertir a un niño común en instrumento de delitos graves. Su caso evidencia la urgencia de intervenir de forma más integral en las vidas de menores en riesgo social antes de que el abandono y la violencia los recluten definitivamente. Uno de los casos más recordados de niños sicarios es el de Byron de Jesús Velázquez, alias Quesito, cómplice del crimen del exministro Rodrigo Lara Bonilla. Mientras conducía a Ibagué en una motocicleta para perpetrar el siniestro, Byron contó hace ya varios años en una entrevista para el programa Camino de Vida su historia. Cuando era joven, recuerda que su padre fue una figura muy dura en su vida. Desde pequeño vivió episodios marcados por el maltrato y el sufrimiento. Aquel hombre, su padre, tenía una personalidad violenta y, con el tiempo, el entrevistado comprendió que gran parte de eso venía de la ignorancia, ya que su padre era analfabeto y no había tenido acceso a una educación que le permitiera gestionar mejor su vida y sus emociones. La situación se agravaba con el alcohol. Prácticamente todos los días llegaba a casa a las 2 o 3 de la madrugada completamente ebrio. En ese estado agredía física y verbalmente a su madre y muchas veces llegaba con armas como un machete o una navaja, sembrando el miedo en toda la familia. Para protegerse, él y su madre tenían que salir corriendo de la casa a esas horas de la madrugada, buscando refugio en alguna esquina o calle cercana, esperando a que el hombre se quedara dormido. Solo entonces, sus hermanas que permanecían dentro podrían abrirles la puerta para volver a entrar a la pequeña habitación donde vivían. A veces, entre las 5 y 6 de la mañana, tenían que esconderse debajo de la cama para evitar ser descubiertos por el padre, temiendo que si los encontraban, la violencia volvería. Así fue una época de profundo dolor y miedo, una infancia marcada por el temor constante dentro del propio hogar.
Contar todo esto no le resulta fácil, pero lo hace con la esperanza de que su historia pueda ayudar a otros a entender el peso que dejan estas heridas del pasado. Él cuenta que uno de los vacíos más grandes en su vida fue no haber tenido el apoyo ni la guía de su padre. Esa ausencia de respaldo lo dejó expuesto, vulnerable, y lo llevó a experimentar situaciones muy difíciles. A veces, incluso llegó a sentir odio, pero dentro de él siempre persistía una pequeña esperanza, la ilusión de que su padre cambiaría algún día. Soñaba con que ese hombre, que hasta entonces solo le había causado temor y dolor, se convirtiera en un padre distinto. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. Reflexionaba sobre cómo muchas veces uno llega a creer que, por el simple hecho de ser el padre, éste tiene derecho a imponer, maltratar y herir, como si ese rol justificara cualquier comportamiento. Y eso, dice él, es lo más duro. Crecer esperando que un día todo cambie, que el padre finalmente se transforme, pero luego, con el tiempo, aceptar con resignación que ese cambio nunca llegó. Así vivió con ese peso en el corazón, aprendiendo a sobrevivir en medio de una esperanza que poco a poco se fue apagando. Él recuerda con claridad cómo una mezcla peligrosa de emociones lo llevó por un camino del que hoy se arrepiente profundamente. Era una combinación explosiva: el dolor causado por el maltrato de su padre, la falta de apoyo, el odio acumulado, la desesperación económica y el deseo de sacar adelante a su madre y su familia. Todo eso junto lo empujó a actuar sin pensar, sin analizar, sin medir las consecuencias. En su caso, cuenta que no tenía ese padre que lo guiara, que le diera un consejo en los momentos críticos, y en ese vacío afectivo y económico sintió que debía hacer algo, lo que fuera, para cambiar su realidad. Pero ese algo lo llevó a cometer un grave error, un error que en su momento no sintió con claridad. No pensó en el daño que causaría, en el dolor que provocaría a otros, incluso a personas inocentes, como los hijos de quienes salieron afectados. Con el tiempo entendió que ese dolor ajeno, aunque distinto al que él sufría, también era inmenso. Y fue precisamente ese error el que lo llevó a la cárcel, donde pasó 14 años de su vida, 14 años lejos de su familia, de su madre, de la vida que pudo haber construido. Ese encierro también le costó algo más: el amor y la cercanía con su hija, una niña que nació mientras él estaba preso y que, para poder verlo, tuvo que empezar a visitar una cárcel desde que apenas era una bebé. Recuerda con tristeza cómo no pudo disfrutar de ella, no verla crecer, no poder ser ese padre presente que él mismo había anhelado tener. En ese tiempo de encierro, tuvo espacio para pensar, para reflexionar, para enfrentarse a sí mismo. Y fue entonces cuando comprendió la magnitud del error que había cometido. Un error que marcó su vida, pero que también podría haberse repetido en la vida de su hija si él no lograba romper ese ciclo. Por eso, hoy más que nunca, valora la importancia de mirar hacia atrás y aprender para no permitir que los errores del pasado se conviertan en el futuro de quienes vienen detrás. Otro lamentable caso donde se vio involucrado un menor de edad tuvo que ver con el magnicidio de Bernardo Jaramillo. A Jaramillo le dispararon a quemarropa en el puente aéreo del Dorado, empleando una pistola calibre .380. Los impactos en varias zonas vitales no le dieron ninguna oportunidad de sobrevivir. No siento las piernas, estos hijos de Din me mataron, abrázame y protégeme que me voy a morir, alcanzó a decir Jaramillo a su esposa antes de fallecer, según relató un medio impreso colombiano. Días después el caso acaparó las portadas, tanto así que el diario El Tiempo dedicó su principal titular al lo ocurrido. Un niño mató a Jaramillo.
En el reportaje publicado por El Rotativo, se presentó a la madre del joven victimario, Amparo Mayavelo, como la principal testigo para entender la transformación de su hijo, que pasó de ser miembro activo de grupos de oración a convertirse en asesino en menos de 2 meses. El periódico reconstruyó el momento en que Nick Andrés mató por accidente una paloma, revelando el desconcierto y el dolor de la familia ante el cambio. Cuando la paloma se desplomó, se angustió y fue corriendo a recogerla, pero estaba muerta y se echó a llorar. Por eso sé que él, por su propia voluntad, por decisión personal, no era capaz de matar a un ser humano, relató su madre. Las penurias económicas llevaron al menor de 15 años a cometer el crimen de la UP. La misma situación reportó el menor en Bogotá, luego de atentar contra Miguel Uribe de Turbay. La situación económica precaria llevó a la familia de Gutiérrez Maya a empeñar pertenencias solo 2 semanas antes del crimen, mientras la oferta de dinero por ejecutar a Jaramillo superaba con creces cualquier ingreso anterior. Poco después de la muerte del político, agentes del F2 notificaron a Amparo en su lugar de trabajo que su hijo era el autor del magnicidio. El historial de Andrés Arturo Gutiérrez Maya estuvo atravesado por problemas de salud desde la niñez y por una existencia dedicada a oficios informales. Tras abandonar el colegio militar, en esos trabajos trabó relación con otros jóvenes que más tarde serían protagonistas de crímenes políticos. Según reveló el mismo diario, uno de ellos fue Gerardo Gutiérrez Uribe, conocido como Jerry, detenido cuando apenas tenía 15 años. El menor pasó varios meses en centros juveniles de reclusión. Al recuperar la libertad en noviembre de 1991, apenas pudo disfrutarla. En enero de 1992, él y su padre aparecieron muertos dentro de un automóvil abandonado. Sobre la planificación del homicidio de Jaramillo, El Espectador subrayó el 20 de octubre de 2014 que la decisión de la Fiscalía de catalogar como delitos de lesa humanidad los asesinatos contra los miembros de la UP dejó al descubierto la red criminal que durante más de una década se tejió entre élites sociales, sectores políticos y mandos militares para frenar el crecimiento de un movimiento de izquierda que surgía como respuesta al conflicto colombiano. Hasta hoy, los autores intelectuales continúan sin sentencia. El reporte de Ramírez Arango añadió que en 2018 la Fiscalía destapó pagos irregulares del entonces DAS a la familia de Gutiérrez Maya, mientras él permanecía detenido. Al menos 12 antiguos agentes encargados de la seguridad de Jaramillo fueron citados a rendir testimonio. John Henry, hermano del adolescente y también sicario, según El Tiempo, fue asesinado años más tarde en Medellín. Hacia 1990, la estadística estremecía. Miles de jóvenes integraban pandillas contratadas para matar. Se calculaba que unos 6.000 menores de alrededor de 16 años formaban al menos 500 bandas de sicarios. De cada 100 homicidios en la capital antioqueña, 70 correspondían a víctimas entre 14 y 19 años. El auge de los adolescentes evidenció una realidad donde la muerte se convertía en oficio y la juventud se consumía en la violencia. Una situación que lamentablemente aún persiste no solo en Medellín, sino también en otras grandes urbes del país. En los tiempos de Pablo Escobar, se reclutaban menores de edad en situación de pobreza para cometer actos, muchas veces sin que ellos lo supieran, y con la claridad de que la necesidad era un factor por el que una persona pobre podía acceder a cualquier tipo de labor. Fue así que se creó el término suizo, que no hacía alusión a una persona del país europeo, sino a alguien que podría terminar siendo utilizado para una misión. Dentro de este tipo de ataques, atentados o acciones ordenadas por Escobar, se destacan 3 que fueron expuestas por sus hombres de confianza años más tarde.
Una de ellas es el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro, y a pesar de que han pasado más de 34 años, las autoridades no han identificado al autor intelectual de este crimen, sobre el que se tiene a Carlos Castaño como principal señalado. Lo que es claro es que el líder de la SAUCE confirmó que había entrenado a Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, un joven de 17 años que aceptó asesinar a Pizarro durante un vuelo comercial con el objetivo de convertirse en un sicario de confianza de la estructura criminal. Pero el plan que conocía Gutiérrez Uribe no era el que tenían los criminales. En realidad, hombres de confianza del capo confirmaron que Jerry pensaba que, luego de terminar con la vida de Pizarro, sería resguardado por otros que estaban encubiertos. Sin embargo, él era la única persona del cartel de Medellín a bordo y tras disparar contra el candidato presidencial, fue abatido por una escolta que luego fue capturada por terminar con la vida de la única persona que sabía desde dónde vino la orden de asesinar al líder que hizo parte de la desmovilización del M-19. También formó parte Andrés Gutiérrez Maya, quien terminó con la vida del candidato presidencial Bernardo Jaramillo y fue dado de baja luego de disparar contra su objetivo. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena por 20 años de prisión contra Jaime Ernesto Gómez Muñoz, exagente del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, involucrado en el crimen contra Carlos Pizarro, excandidato presidencial y ex líder del grupo Movimiento 19 de Abril, M19. Esto ocurrió el 26 de abril de 1990, cuando se dirigía a Barranquilla. Gerardo Gutiérrez Uribe, alias Jerry, habría sido asesinado para asegurar su silencio, y su muerte supuestamente fue planeada por los máximos responsables de estos hechos, según documentos de la Fiscalía. Asimismo, los investigadores han señalado en el proceso que hay evidencias de que el exagente ejecutó el plan de disparar contra el inicial agresor, impactándole en regiones vitales. Andrés Leonardo Chipis Bolívar, conocido como Pescadito, es uno de los más jóvenes y temidos en la historia reciente de Colombia. Nació en Algeciras, Huila, y se crió en el municipio de Rivera. Su familia fue desplazada por la violencia del conflicto armado, lo que los obligó a establecerse en Bogotá, en el barrio Britalia, una zona popular del suroccidente de la capital. Desde niño, su vida estuvo marcada por la pobreza, el abandono estatal y una cruda violencia intrafamiliar ejercida especialmente por su padre. Vivían apiñados en un pequeño cuarto donde además cocinaban los alimentos que luego vendían en la calle para sobrevivir. Su padre, Coya Chipis, lo obligaba a trabajar desde pequeño, vendiendo pescado y verduras en una carretilla. El apodo Pescadito viene justamente de esa labor. Sin embargo, lo que más lo marcó emocionalmente fue el constante maltrato físico y psicológico que incluyó agresiones tan graves como ser arrastrado con una cuerda por media cuadra, hecho que presenciaron varios vecinos del sector. Desde los 5 años comenzó a delinquir, robando bolsos, billeteras y objetos visibles en carros estacionados. Pronto abandonó la escuela en 6º de primaria para dedicarse a ayudar en el sustento familiar. Pero su vida dio un giro trágico y definitivo cuando, a los 11 años, cometió su primer asesinato. Un hombre mayor que vivía en el mismo barrio le robó su celular y Andrés, impulsado por la ira y el rencor, acumulado por años de maltrato, decidió vengarse y lo apuñaló en su casa. Su habilidad para la violencia y su indiferencia emocional frente al crimen llamaron la atención de bandas criminales y hacia 2009 entró a formar parte de la estructura de Los Camilos, una organización dedicada al microtráfico y los asesinatos por encargo en zonas del sur de Bogotá y Soacha. Rápidamente se convirtió en el protegido y brazo derecho de alias Camilo, líder de la banda.
Cuando este fue capturado, Pescadito, con apenas 17 años, asumió el liderazgo de la organización. Entre los 11 y los 16 años, según sus propias palabras, mató a más de 30 personas. En entrevistas posteriores desde prisión, confesó que tras el primer crimen sintió una especie de satisfacción y luego empezó a ver los asesinatos como un trabajo más, algo cotidiano. Llegó a cobrar entre 600,000 y 5 millones de pesos por cada ejecución, dependiendo del perfil de la víctima. Incluso dentro de su banda, ordenó asesinatos de subordinados que fallaban en sus tareas. Además del sicariato, Pescadito también lideraba operaciones de narcotráfico, ocultando cargamentos de cocaína en viviendas de Ciudad Bolívar y en una escuela abandonada, donde también permitía el consumo de droga. Su red llegó a ser tan sofisticada que la fiscalía y la policía tuvieron que interceptar más de 100 líneas telefónicas e infiltrar agentes encubiertos para desmantelar su organización. En una operación se logró la captura de 22 miembros y la incautación de drogas, armas, dinero en efectivo y vehículos. En 2013, con 19 años, fue capturado mientras se movilizaba en una buseta por el sector de Metrovivienda. Al ser abordado por la policía, pronunció con total frialdad: ¿por cuál de los 35 homicidios me están buscando? Para ese momento, las autoridades solo tenían evidencia de 12 asesinatos, lo que evidenció la magnitud real de su prontuario criminal. En una entrevista concedida a Noticias Caracol desde la cárcel, Pescadito relató motivos personales y emocionales que lo llevaron al sicariato: la violencia de su padre, el abandono económico, la frustración de ver a sus padres sin poder pagar el arriendo y la ausencia de oportunidades. Según sus propias palabras, la agresividad se convirtió en una forma de liberar la opresión que sentía. También pidió perdón públicamente y afirmó querer cambiar su vida, especialmente por su hijo pequeño, de quien desea alejarse del ambiente delictivo en el que él se formó. Sin embargo, luego se refugió nuevamente en el crimen tras ser perseguido por las autoridades, involucrándose con su hijastra de 15 años, quien también era su amante. Tras regresar a Bogotá, fue recapturado mientras realizaba una transacción relacionada con el narcotráfico en el sur de la ciudad. Hoy, Pescadito, un joven moreno de complexión delgada y con una mirada fría y poco expresiva, suma cerca de 40 asesinatos y enfrenta una posible condena superior a los 30 años de prisión. Su caso ha sido uno de los más impactantes en Colombia, no solo por la cantidad de crímenes cometidos, sino por la corta edad en la que se convirtió en uno de los más temidos del país. Alias El Indio, es un adolescente colombiano de apenas 14 años que se convirtió en uno de los criminales más peligrosos del oriente de Cali. Su historia representa una alarmante radiografía de cómo la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado pueden llevar a un niño a convertirse en líder de una estructura criminal en una de las ciudades más afectadas por la violencia urbana en Colombia. Según las autoridades, El Indio inició su carrera delictiva desde los 9 años, cometiendo hurtos a personas y vehículos, participando en la venta y consumo de drogas y siendo utilizado por bandas criminales para delitos menores. A los 12 años ya había cometido sus primeros homicidios, pero por ser menor de 14 no era judicializable bajo el sistema penal colombiano. Esto le permitió actuar con impunidad durante varios años, mientras consolidaba su rol dentro de la estructura criminal. Con apenas 14 años, El Indio ya lideraba la banda criminal LT, compuesta por al menos 20 jóvenes, dedicada a la extorsión, el microtráfico y el control violento del territorio en los barrios del oriente de Cali. Esta banda se enfrentaba con otra conocida como los haitianos, con quienes disputaban el dominio del negocio ilegal en la zona.
La situación era tan crítica que las autoridades solo podían ingresar a los cerros donde operaban estos grupos acompañados de comandos especiales como el GOES, debido al alto riesgo. El caso que marcó un antes y un después en su historia fue un asesinato cometido cuando ya había cumplido los 14 años. Junto a otros 2 mayores de edad, el indio atacó a una persona sospechosa de ser un infiltrado de la Policía Nacional. La víctima fue ejecutada con un disparo en la cabeza y posteriormente desmembrada con un arma blanca. Esta forma brutal de asesinato buscaba enviar un mensaje de terror a la comunidad y reafirmar el control del grupo sobre el territorio. Pese a que las autoridades ya lo habían identificado anteriormente, siempre era protegido por su banda. Fue solo después de este crimen que finalmente pudo ser judicializado al haber alcanzado la edad mínima requerida por la Ley Penal Juvenil para enfrentar cargos. Actualmente se encuentra internado en el Centro de Formación y Corrección Villa Lili en Cali. Este caso generó una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, autoridades locales y expertos en política criminal. El indio es tanto victimario como víctima, un niño seducido, instrumentalizado y moldeado por un entorno de violencia estructural, abandono estatal y falta de alternativas reales de vida. Su historia, lejos de ser un caso aislado, refleja una tendencia creciente en Colombia, donde menores de edad son reclutados por bandas delincuenciales para ejecutar los actos más violentos, aprovechando las limitaciones legales que los protegen de sanciones severas. La situación plantea serias preguntas sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil en Colombia. Aunque algunos sectores exigen endurecer la ley y bajar la edad de imputabilidad penal, otros señalan que el verdadero problema es la ausencia de políticas públicas eficaces para prevenir la criminalidad infantil y juvenil. Programas deportivos, artísticos y educativos que podrían salvar vidas terminan siendo reemplazados por la atracción del dinero fácil, el respeto malentendido que otorgan las armas y la necesidad desesperada de ser escuchado y reconocido. Como expresó un vocero de la Personería de Cali, el indio fue uno de los más buscados de Cali. Su detención generó alivio, pero también dejó un mensaje inquietante. Hay muchos más como él creciendo en barrios vulnerables del país. La verdadera pregunta es si la sociedad está dispuesta a intervenir antes de que sea demasiado tarde. Concluimos este apasionante video reflexionando sobre la oscura herencia del narcotráfico y la violencia que aún persiste en Colombia. Nos deja una pregunta clave: ¿cómo romper este ciclo? Desde Pablo Escobar hasta los casos más recientes, vemos cómo la pobreza, el abandono y la falta de oportunidades llevan a los jóvenes a caminos sin retorno. Pero tú, nosotros, podemos ser parte del cambio. Tu opinión importa. ¿Crees que la solución está en más educación, más oportunidades o en políticas más duras? Déjanos tu comentario y debatamos juntos. Si este contenido te impactó, no te pierdas nuestros próximos análisis. Suscríbete y activa la campanita para estar al día con historias que realmente importan. Vale la pena difundir este mensaje. Dale like y compártelo con quien creas que debe reflexionar sobre esto. Y recuerda, detrás de cada crimen hay una historia. ¿Cuál te impactó más? Hablemos en los comentarios. Gracias por vernos. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando verdades incómodas con valentía.